Imagina una empresa que vende todo lo que produce, con filas de clientes esperando en la puerta. El sueño de cualquiera. Totalmente. Dominan su mercado, venden todo y de repente se declaran en bancarrota justo antes de Navidad. Y pasa muchísimo más de lo que la gente cree. Sí, pasa todos los días y ocurre por una desconexión fatal, digamos, entre la estrategia que dibujaron en una pizarra y la realidad de su cuenta bancaria. O sea, entre el papel y el efectivo real. Exacto. Para arrancar esta inmersión profunda, estaba leyendo los documentos y hay una cita de Alicia en el País de las Maravillas que lo resume perfecto. ¿Así? ¿La escena con el gato de Cheshire? Esa misma. Alicia le pregunta al gato qué camino debe tomar, y él le dice que bueno, que depende de a dónde quiera ir. Y ella le responde algo como, no estoy segura de a dónde voy. Sí. Y remata diciendo, de hecho, cualquier camino me sirve. O sea, parece un cuento infantil, pero esa frase es literalmente el origen de los desastres corporativos más grandes. 100%. Porque si una empresa acepta esa mentalidad, si acepta cualquier ruta solo por inercia o, no sé, porque está facturando sin dirección, se pierden recursos masivamente. Se diluye todo el esfuerzo. Exactamente. Y de eso se trata el material que vamos a analizar hoy. Son unos apuntes interesantísimos de la materia contabilidad gerencial, desarrollados por Luciano Gómez de la Universidad Central del Este. Que la verdad nuestra misión hoy es desmitificar este tema, porque los apuntes muestran cómo las empresas logran algo que parece magia, o sea, transformar sueños abstractos en efectivo. Es que el gran mito, y lo que mucha gente piensa, es que hacer un presupuesto es aburrido, ¿verdad? Uf, sí, tipo burocracia pura. Hojas de cálculo interminables. Tal cual. Solo una tarea para el departamento de finanzas. Pero al leer esto, te das cuenta de que el presupuesto es el verdadero motor de la estrategia. Es que no se puede hablar de dinero sin saber primero cómo vas a salir a competir a la calle. Exacto. Y el marco analítico establece reglas muy estrictas antes de siquiera tocar un número. Separa conceptos que normalmente la gente confunde mucho. El propósito, la visión y la estrategia. A ver, desgranemos eso un poco. El propósito sería, digamos, estilo Simon Sinek. Ajá. El por qué. El porqué profundo. La razón de existir de la empresa más allá de ganar dinero. Sí. Y luego tienes la visión, que ya es la fotografía exacta de un futuro deseado. El texto da un ejemplo buenísimo de una cooperativa del Cibao. Allá en República Dominicana. Exacto. Su visión no es algo vago como ser los mejores. Es súper específica. Su meta es llegar al año 2030 siendo la institución de mayor impacto agropecuario de la región. Y le ponen un número, ¿no? Sí, con una cartera productiva de 8,000 millones de pesos. ¡Wow! 8,000 millones. O sea, esa especificidad cambia todo. No es un eslogan bonito de marketing, es un destino súper cuantificable. Totalmente. Y ya con el destino claro, entra la estrategia, que es básicamente el vehículo para llegar ahí. Y el autor detalla 3 estrategias genéricas. Que son las que dictan toda la estructura de costos después, claro. Exacto. La primera es el liderazgo en costos. Imagínate una inmensa cadena de farmacias que compra por volumen, a niveles masivos. Claro, no ganan por darte un servicio ultra personalizado o un cafecito mientras esperas. No, para nada. Ganan porque sus procesos están tan estandarizados que te pueden dar el precio más bajo del mercado. Su meta diaria es recortar centavos en cada operación. Y luego, en el extremo opuesto, está la estrategia de diferenciación. Que el ejemplo del texto es genial, un resort boutique en Samaná. Ese caso es fascinante. Cobran $380 por noche. $380. En un mercado donde el promedio es de 120. Sí, y la gente lo paga, pero no lo pagan por una cama normal. Lo pagan por la experiencia, por la gastronomía con un chef de autor, por la exclusividad. Claro, imagínate si ese resort de repente quiere aplicar la estrategia de la farmacia y empieza a recortar costos usando ingredientes enlatados. Destruirían su propia estrategia. Fracasarían de inmediato. Total. Y la tercera vía es la de enfoque o nicho, el despacho jurídico que mencionan. Ajá. Que no hacen divorcios, no hacen bienes raíces, se dedican 100% a derecho de zonas francas. Al hiperespecializarse, se vuelven imprescindibles para un grupo chiquito, pero, bueno, súper lucrativo. Exacto. Pero definir si eres la farmacia barata o el resort de lujo es solo el paso 1.
La verdadera prueba es si el mercado te va a dejar sobrevivir con esa estrategia. Oye, y aquí te hago una pregunta, porque esto es clave para quienes nos escuchan. Si el liderazgo en costos es, digamos, el supermercado gigante mayorista y la diferenciación es la panadería artesanal, Ajá. ¿cómo sabe una empresa si el entorno no los va a aplastar? Bueno, ahí es donde el análisis Pestel entra en juego. Evaluar lo político, económico, social, todo eso. Y el análisis FODA de toda la vida. Claro, fortalezas, oportunidades y demás. Sí, y el caso del Supermercado Nacional en el documento es el ejemplo perfecto de esto. Mantener una estrategia de diferenciación cuesta. Uf, muchísimo. O sea, sus fortalezas son obvias. Locales en plazas caras como Blue Mall y la calidad percibida. Venden carnes Certified Angus Beef, por ejemplo. Sí, pero sostener esa cadena de frío perfecta para carnes importadas y mantener las luces impecables en cada pasillo, pues genera unos costos operativos bestiales. Que se convierten en debilidades estructurales. Y ahí entran las amenazas, los hard discounters, estos supermercados de descuento extremo tipo Aprecio o Durbe. Que literalmente tienen los productos montados en paletas de madera. Exacto. Y al precio. Y si le sumas lo de las 5 fuerzas de Porter, que mencionan que el consumidor cambia de marca súper rápido si encuentra algo más barato. Es un campo de batalla. Y por eso mismo, una estrategia necesita un control interno feroz, porque si no, los gerentes podrían entrar en pánico por la competencia y apagar las luces para ahorrar, destruyendo la marca. Claro, lo arruinan todo. Y aquí el documento introduce este concepto de la cascada, para evitar ese pánico, ¿no? Sí, la cascada es como un embudo. Tomas esa gran visión a 5 años, la pasas por un mapa estratégico Balance Scorecard y defines metas anuales. Y esas metas anuales son las que aterrizan en el famoso presupuesto maestro. Exactamente. Reduces el horizonte de 5 años a 1 año y luego a trimestres. Pasas de una aspiración gigante a un microscopio operativo. Y dicen que el presupuesto se vuelve un contrato interno. Eso me voló la cabeza. Es que elimina la ambigüedad corporativa. Decir, vamos a esforzarnos más, no sirve. Claro, es súper vago, pero decirle a ventas, tu presupuesto exige facturar 4.2 millones en el tercer trimestre, eso es innegable. Es un pacto y sirve para medir el desempeño, para pagar bonos. Si cumples el contrato, hay recompensa. Pero a ver, aquí te hago un poco de contrapeso. Esto está interesantísimo, pero suena muy rígido. Si ese presupuesto es un contrato inamovible, ¿no se vuelve una camisa de fuerza? ¿En qué sentido? O sea, imagínate que pasa algo como una pandemia, o sale un competidor con una tecnología nueva de la noche a la mañana. Si sigues ciegamente un presupuesto que hiciste hace 8 meses... Te estrellas contra la pared, totalmente. Lo fascinante aquí es que un buen contrato tiene cláusulas de flexibilidad. No tiene que ser una religión. Ah, ok. El documento habla de tipos de presupuestos. Tienes el estático, que sí, es fijo. Pero también está el flexible, que se adapta si el volumen de ventas cambia. Y el mejor de todos, el modelo rolling o rodante. El modelo rodante, o sea, que se va actualizando, ¿no? Sí, cada trimestre sumas nuevos meses. Siempre tienes 12 meses a la vista y vas ajustando según los golpes que te da el mercado. Es literalmente la diferencia entre imprimir las direcciones en Google Maps antes de salir de viaje, que si hay un accidente ya perdiste. Y usar el GPS en tiempo real, que recalcula la ruta al instante. Exacto. Me encanta esa analogía. Y bueno, ya sabiendo que es dinámico, el documento detalla cómo se construye este presupuesto maestro paso a paso. Y hay una regla de oro. Sí, la regla inviolable. Todo empieza siempre con el presupuesto de ventas. Siempre. Tiene toda la lógica. No puedes presupuestar compras si no tienes idea de cuánto vas a vender. Es el primer dominó que tumba a todos los demás. Ventas dicta la producción, producción dicta los materiales, eso dicta la mano de obra, los gastos operativos, hasta llegar a la caja. Y lo aterrizan con un caso súper práctico, el de Empresa Organizada S.A., que en su paso número 1 pronostican vender 30,000 unidades. Ajá, 30,000 metros cuadrados en enero a un precio de $100. $100 cada uno. Eso da unos ingresos proyectados de 3 millones. Pero lo loco aquí es el paso 2, la producción. No producen 30,000. No, producen 30,500. Exacto, porque tienen una política de inventario final del 15%. Y esto es literalmente como planear un banquete gigante. A ver, ¿cómo así? O sea, el presupuesto de ventas son los invitados confirmados, los 30,000. El de producción son los platos de comida.
Haces 30.500 platos por si alguien repite o se cae uno al piso, ¿verdad? Ah, claro, ese es el inventario de seguridad. Y los siguientes pasos de la cascada son ir al súper a comprar los ingredientes exactos para esos 30.500 platos. Exactamente. Que en el caso de la empresa, los ingredientes son sus materiales directos, alfa, beta y gamma. Multiplican lo que requiere cada producto por las unidades a fabricar y saben cuántas toneladas comprar, Y luego de los ingredientes hay que pagarle a los cocineros. que sería el presupuesto de mano de obra directa. La empresa asigna $200,000 para el turno de día y $120,000 para el nocturno. Todo cuadra perfecto. Sí, y luego sumas los costos indirectos de fabricación o SIF, supervisión, mantenimiento de las máquinas y finalmente los gastos administrativos y de ventas, como unas comisiones proyectadas del 5%. O sea, es un reloj suizo. Fluye increíble. Terminas con unos estados financieros proyectados que se ven hermosos en papel, pero, y aquí viene el gran pero, esto no regresa al desastre del principio. Al de la empresa que quiebra en Navidad. Ese mismo. Porque puedes proyectar 3 millones en ventas, mostrar ganancias enormes en papel, pero las ganancias son una opinión contable. El flujo de caja, el dinero real en el banco, eso es un hecho. Esa es la trampa mortal de la contabilidad. Puedes ser inmensamente rentable en tus libros, pero quebrar por asfixia de liquidez. Si vendes a crédito, no puedes pagar la nómina de hoy con promesas. Claro, los empleados no comen de facturas por cobrar. Ver cómo domar ese flujo de caja, el documento hace una distinción vital entre los costos del producto y los costos del periodo. Los del producto son los inventariables, ¿no? Sí, materiales y mano de obra directa. Se quedan en el almacén como un activo hasta que vendes el producto. Solo golpean tu estado de resultados cuando se efectúa la venta. Pero los costos del periodo son otra historia. Esos son gastos administrativos que te golpean la billetera inmediatamente. Es una hemorragia constante que no respeta si vendiste o no. El alquiler de la oficina, los sueldos fijos, las licencias. Hay que pagarlos cada fin de mes. Vendas 10,000 unidades o vendas 0. Y para quienes nos escuchan y están gestionando negocios día a día, ver beneficios en una hoja de Excel no sirve de nada sin caja. Para nada. Entonces, según estos apuntes de la UC, ¿cuáles son las tácticas puras y duras de supervivencia para proteger ese flujo de efectivo? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, el presupuesto de efectivo divide todo en 3 áreas: operativo, inversión y financiamiento. Pero las reglas de supervivencia táctica están en el área operativa. A ver, ¿cómo cuáles? Básicamente son 2 frentes: retrasar egresos y acelerar ingresos. Suena simple, pero me imagino que aplicarlo no lo es. ¿Cómo retrasas los egresos sin romper la cadena? Pidiendo materiales en consignación, por ejemplo. El proveedor deja su mercancía en tu almacén, pero tú no le pagas ni un centavo hasta que físicamente consumes esa materia prima en la producción. ¡Wow! Eso protege el capital brutalmente. Y también mencionan negociar envíos justo a tiempo, ¿verdad? Sí, el famoso just in time, que te llegue el material el mismo día que lo vas a meter a la máquina. Pero del otro lado, tienes que hacer que el dinero entre más rápido. Las reglas para acelerar ingresos. Ajá, y son draconianas. Facturar instantáneamente. Si entregaste el servicio a las 2 de la tarde, a las 2:05 la factura ya está en el correo del cliente. 0 demoras. 0. Negociar cobros progresivos para no financiar tú los proyectos de tus clientes. Pero la táctica más fuerte que proponen es aplicar la ley de Pareto a la clientela. Uy, esa parte me pareció súper agresiva. Identificar al 20% de los clientes que te dan el 80% de la rentabilidad. Y quedarte con los que pagan bien. Literalmente, el análisis sugiere podar la base de clientes. ¿Despedir clientes? O sea, ¿decirle adiós a alguien que te está comprando? Suena contraintuitivo, ¿verdad? Si tu meta es crecer, ¿por qué echarías a un cliente? Cualquier gerente de ventas se volvería loco. Pero es necesario. Hay clientes que te dan volumen de ventas, pero exigen descuentos, piden devoluciones y además te pagan a 90 o 120 días. Claro, el costo de estarlos financiando te come el margen de ganancia por completo. Y te destruyen la liquidez. El esfuerzo que gastas persiguiendo a esa gente para que pague, lo podrías usar buscando clientes premium. Y esto nos lleva al último punto táctico, que me parece brillante, y es cómo le pagas a tu equipo comercial, las comisiones. Esa es la palanca psicológica más fuerte de una empresa. Si le pagas a un vendedor una comisión basada solo en lo que vende en papel, Se vuelve un firmador de contratos compulsivo. totalmente.
Te va a ofrecer condiciones de pago a 150 días con tal de cerrar la venta, porque su bono ya está garantizado. Y el problema de la caja se lo deja a los pobres de cobranza. Exacto. Él ya cobró. Pero si cambias la regla, ¿qué es lo que recomiendan? Y pagas la comisión sobre lo cobrado, no sobre lo vendido. El vendedor muta. Deja de ser un cazador de firmas y se convierte en un guardián del flujo de caja. Él mismo se va a asegurar de que el cliente pague rápido. Alineas los incentivos de la persona con la supervivencia de toda la empresa. Es increíble cómo todo se conecta. Haciendo una recapitulación rápida de todo este viaje. A ver, Empezamos en las nubes, ¿no? Con visiones a 5 años, 8,000 millones de pesos, estrategias de liderazgo en costos o de resorts boutique. sí, la estrategia macro. Y luego filtramos todo eso por la cascada, creamos el presupuesto como un contrato interno, pasamos por la producción y terminamos en las trincheras absolutas, asegurándonos de cobrar las facturas rápido y hasta despidiendo mal los clientes. Es que la contabilidad gerencial es exactamente eso. Es la herramienta que traduce tu ambición en una realidad operativa diaria. Y fíjate, quiero cerrar con un pensamiento final provocado por una frase del mismo documento. Ellos dicen que la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Es una frase potente. Toda esta estructura presupuestal es la preparación. Exacto, pero me deja pensando, para quienes nos escuchan y gestionan equipos, simplemente es un modelo de presupuesto demasiado rígido, súper obsesionado con el control financiero, ¿hasta qué punto ese contrato interno deja de ser útil? Buen punto. O sea, ¿hasta qué punto esa preparación extrema se convierte en el obstáculo que te impide aprovechar una oportunidad imprevista en el mercado? Una racha de suerte que no estaba en tu hoja de cálculo. Exactamente. Es una invitación a cuestionar cuánta flexibilidad tiene realmente el plan estratégico de cada quien. Porque al final, la clave no es negarse a planificar la ruta, sino tener la agilidad para saber cuándo hay que recalcularla.